Sobresalto en este comienzo de la semana en Galicia. La Guardia Civil detenía a 2 argelinos, uno en Arteixo y otro en Vimianzo. Se trata de una operación antiterrorista llamada Marián. Ambos podrían estar implicados en redes de inmigración irregular utilizadas por el Estado Islámico. Además, ambos contactaron con un compatriota relacionado con la masacre de París de hace solo un año. ¿Qué tal? Buenas noches. Al detenido en Arteixo apenas se le conocía en la zona. El que residía en Vimianzo había trabajado en la comarca e incluso mantenía una relación con una vecina de este pueblo. Estaban y habían estado en contacto con determinados terroristas que habían intervenido en los atentados de París. Que está vivindo con unha familia vimiancesa, leva aquí 3 anos, preocúpanos un pouco tamén porque, bueno, hai menores, concretamente hai 3 menores, un deles dun ano. El de piso estaba abajo, estaba hablando con nosotros ayer en la esquina. Decía que él no sabía nada y que tenía mucho miedo. Un joven de 19 años, residente en Santiago desde que tenía 5, ha sido deportado a su país de origen, Paraguay, tras detectar las autoridades que residía en España de forma irregular. Una vez cumplida la mayoría de edad, no había conseguido un contrato de trabajo. Desde el Foro Galego de Inmigración lamentan que haya sido enviado a Sudamérica porque aquí, en Compostela, viven su madre y su hermano. El chico estuvo bajo la tutela de los servicios sociales de la Xunta desde los 14 hasta los 18 años por problemas de conducta y porque en ese momento su familia no se podía hacer cargo de él. Los arrestados en la operación Triciclo habían tejido una red de tráfico de drogas entre Asturias y Galicia. Miembros de la banda de moteros Los Ángeles del Infierno, 2 de las detenciones han sido practicadas en territorio gallego, uno en A Coruña, otro en Lugo. En los registros se intervinieron 16 kilos de hachís, 8 de marihuana, armas blancas prohibidas y otras de fabricación yugoslava. Enseguida descubrimos más sobre este club abonado a la ley del silencio y cuya historia está plagada de capítulos violentos. Lunes negro en las carreteras gallegas, 2 personas han perdido la vida y otras 2 han resultado gravemente heridas. En Armenteira, Meis, un hombre de 36 años fallecía tras caer su coche por un barranco después de salirse de la vía. En Mos, 3 camiones y un turismo se veían implicados en un choque múltiple con vertido de gasoil incluido. Y en Ribeira, esta tarde, un camionero moría al salirse de la carretera y quedar atrapado entre la cabina del vehículo y una pared. 120 aspirantes solo en Galicia para 500 plazas en todo el país. La compañía aérea Vueling está de gira fichando a nuevos talentos. Hoy ha tocado Santiago. Ser mayor de edad, tener estudios equivalentes a bachiller finalizado o grado superior, un alto nivel de inglés. Es mi sueño desde que era pequeñita el ser auxiliar de vuelo. Todos muy arreglados, todos muy guapos y la verdad es que da un poco de vértigo. Todos quieren formar parte de la compañía, pero los requisitos no son tan sencillos. Además de la buena presencia y del alto nivel en idiomas, también hay detalles que les descartan. Más de uno se ha caído hoy por tener tatuajes a la vista. El salario, unos 1.400 euros al mes. Los exámenes de la reválida ya nunca verán la luz tal y como fueron diseñados. El acuerdo entre gobierno y comunidades deja las pruebas de primaria y secundaria como algo testimonial solo en algunos colegios, pero sin valor académico. La prueba final de bachillerato será igual que la actual selectividad. Sin preguntas tipo test, sin prueba oral de idiomas y examinándose solo de las troncales de segundo, no de las de todo el bachillerato. Tampoco habrá pruebas adicionales para entrar en cada universidad. El gobierno retirará los recursos que presentó contra las comunidades que se negaron a realizar la prueba de sexto. Lo mismo harán las autonomías que también habían acudido a los tribunales. Llevan meses de reformas y aquí ya huele a bebé. Hablamos de las 30 casas nido que arrancan estos días en Galicia. Se trata de un programa piloto de la Consellería de Política Social para fomentar la conciliación familiar en el rural.
permitirán atender en viviendas particulares adaptadas a 150 bebés de hasta 3 años en núcleos donde no hay guarderías. A los padres les sale gratis. Se llama Operación Marián, así actuaba en plena noche la Guardia Civil. Su objetivo, la detención de 2 personas relacionadas presuntamente con el Estado Islámico y los 2 residentes en Galicia. Los arrestos tenían lugar a las 6 de la mañana en las localidades coruñesas de Arteixo y en Vimianzo, en Tufións. Simultáneamente se producían otras 2 detenciones, en este caso en Almería. Los 2 detenidos en Galicia son de origen argelino. Se trata de determinar si mantuvieron contacto con uno de los terroristas implicados hace solo un año en la masacre de París o si se aprovecharon de una red de inmigración irregular. Este es uno de los argelinos detenidos en Galicia en la operación antiterrorista llevada a cabo por la Guardia Civil. Junto a él, este otro detenido en la localidad coruñesa de Arteixo. Los investigadores creen que tanto ellos como los 2 detenidos de nacionalidad marroquí en Almería podrían estar vinculados a una red de inmigración ilegal utilizada por Daesh. El compañero de piso estaba abajo, estaba hablando con nosotros ayer en la esquina. Decía que él no sabía nada y que tenía mucho miedo, que a las 6 de la madrugada que le tiraron la puerta y que ganaron mucho miedo. Estaban y habían estado en contacto con determinados terroristas que habían intervenido en los atentados de París, que después uno de ellos fue detenido en Salzburgo. Ahora la investigación trata de determinar los contactos con un terrorista detenido en un campo de refugiados en Austria que había colaborado en los atentados terroristas de París. Uno de los argelinos detenidos estaba plenamente integrado en España. Vivía desde 2013 en esta casa gallega de Vimianzo con su mujer española, con la que tiene un hijo en común. Enteré a primera hora por los medios de que hubo una intervención aquí de Audiencia Nacional para deter a unha persoa de origen arxelino que está vivindo con unha familia vimiancesa, leva aquí 3 anos e que parece ser que supostamente que está vinculado ás redes xihadistas. Estuvo traballando con diversos empresarios na madeira, incluso en explotacións gandeiras. Unas detenciones que se suman a la del joven de origen palestino detenido este fin de semana que el juez acaba de mandar a prisión. La comunidad islámica en Galicia se desvincula totalmente de estos arrestos. Su representante, Mustafa Alendi, ha mostrado además su total desacuerdo con el sistema por el cual están llegando los refugiados sirios a Europa. Alendi cree que es caldo de cultivo para las mafias. Nosotros no tenemos nada, por supuesto, que ver. Y esto es lo que nos hace daño mucho a la gente que vivimos aquí en estas tierras, que son tierras acogidas y tierra tranquila. El hecho de que esta gente viene de fuera y se infiltra, digamos, en una mezquita o un centro islámico o tal, nosotros no tenemos la autorización para impedir a una gente que venga aquí o no venga. Y estamos alerta para que no nos hagan daño, aunque venga alguien que nos puede hacer daño. Creemos que no está clara la forma de traer los refugiados. Ya le hemos manifestado a las autoridades que no es un método fiable. Ya le hemos hablado muchas veces a las autoridades de que este sistema lo que hace es aumentar las bandas mafiosas. La única forma de evitar esto es parar la guerra de Siria. El juego de los ajedrezes, del ajedrez entre las potencias, que se detenga y que paren y dejen el pueblo en paz. Con todos estos datos, que por el momento, ya les decimos, son pocos, vamos a intentar buscar alguna respuesta más con un experto en la materia. Ustedes le conocen perfectamente. José Julio Fernández, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos y a todas. José Julio, se está hablando en estos momentos de que estas 2 personas detenidas en Arteixo y Vimianzo se podían dedicar, por un lado, a la captación y por otro lado, a la llamada ruta de los refugiados sirios. ¿Qué es todo esto? Bueno, pues esto es una muestra más de una cosa que ya sabíamos, aunque sigue siendo inquietante, que el terrorismo se ha convertido en un problema estructural en la Unión Europea, terrorismo sobre todo radical de inspiración yihadista,
tanto, ello tiene su causa, tanto la estrategia del Daesh, que le interesa por efectos simbólicos y de propaganda dispersar a sus seguidores por todo el continente, y por otro lado por la facilidad que las redes sociales permiten generar pues estas redes que se imbrican unas con otras, y es difícil deslindar quién se dedica a reclutar, quién se dedica a traer refugiados dudosos, de dudoso origen, y quién se dedica finalmente a hacer los atentados suicidas, que digamos que es lo más preocupante. Digamos que en los casos que se conocen, sobre todo en París y en Bruselas, es gente que al final ha ido increciendo en su radicalismo hasta llegar a suicidarse. O sea que es un asunto muy preocupante, como ya es sabido, ¿no?, de causas heterogéneas, de soluciones conflictivas, difíciles, pero que tenemos que analizar para saber reaccionar desde el punto de vista pues de la democracia y de la tolerancia de los derechos humanos, claro. Pero entendemos por lo que dices que no es algo anormal que viviesen de esta forma, hasta cierto punto, tan integrados en Galicia estas dos personas. No, realmente la doctrina del radicalismo islámico es comunitaria, es integracionista, es decir, el lobo solitario aislado que se radicaliza aisladamente no es el paradigma propio de este fenómeno terrorista, ¿no? El ideólogo o el captador busca una comunidad no solo en Internet, sino también presencialmente, y es normal que aparezcan, y de hecho las detenciones tanto en España como en otros países es así, los que son detenidos forman parte de la comunidad y es lo que persiguen, ¿no? Si es un captador, un ideólogo, trata de captar en su entorno, digamos que no es extraño que sean gente aparentemente integrada la detenida. Es preocupante, claro que es preocupante, porque es la primera vez que en Galicia sucede algo así de evidente, ¿no? Aquí hay algún indicio, alguna información soterrada, pero ahora digamos que es más evidente con esta operación antiterrorista. Ello exige o evidencia otra realidad que a veces parece no desconocerse, que esto no es un problema de la OTAN, ni es un problema de la Unión Europea, ni es un problema, digamos, de la Policía y la Guardia Civil de Madrid, es un problema de toda la sociedad. Es decir, también en el concello más pequeño, en Galicia, los servicios sociales o los servicios de educación tienen que estar atentos para hacer una contranarrativa frente al radicalismo, para tratar de compensar y detectar a posibles radicales que estén envenenando a la comunidad. Por lo tanto, toda la sociedad tenemos que implicarnos en esta respuesta democrática al desafío terrorista antidemocrático. Se está hablando de que la Operación Marian es una operación conjunta entre diferentes países. Yo no sé si la percepción es que se ha mejorado un poco la coordinación entre países. Sí, es evidente, ¿no? Por desgracia, desde los atentados de París, sobre todo, el año pasado, pues ha habido un salto, no diría cualitativo, pero sí cuantitativo en coordinación global, en el seno de los diversos organismos que existen en la Unión Europea, ¿no? Los servicios de inteligencia ya están coordinándose mejor y da lugar, pues ya estamos viendo, a mayores números de detenciones. En España esto ya estaba bien, por decirlo de alguna forma, ¿no? Tenemos experiencia, por desgracia. Desde hace un año y un poco más que se subió el nivel de alerta a 4 sobre 5, se han detenido casi 170, creo que 168 con los de hoy, ¿no? Ningún atentado en España de momento, por lo tanto los servicios de seguridad españoles pues están actuando bien, sin duda alguna. Pero bueno, esto digamos que es lo más fácil, ¿no? La solución policial, de inteligencia y militar, que se está también avanzando en Siria e Irak, es la solución fácil. Lo difícil será el post-escenario, es decir, la integración sociológica y las medidas educativas que tenemos que implementar desde los sistemas democráticos para integrar a estas personas y hacer frente a los que regresen cuando pierden el terreno en Siria. Esto es lo complicado, lo que se ha avanzado poco, ¿no? En protocolos contra radicalización, en educación de calidad democrática, ¿no? José Julio, lo que más está sorprendiendo desde la perspectiva de los gallegos es que uno de los titulares que ha dado el ministro de Interior a primera hora de mañana es que estas dos personas podrían haber tenido, no solo podrían, habrían tenido relación a su vez con otro terrorista relacionado con los atentados de París. Pues sí, es lo que comentaba antes, es lo que persigue el Daesh, ¿no? Extender sus afiliados por todo el territorio europeo, y España es un objetivo prioritario, y Galicia con ese símbolo de que Santiago de Compostela también lo es.
Por un lado, esa es la estrategia por la que apuesta el Daesh desde hace más de un año, y por otro lado, las redes sociales, Internet, el Internet profundo facilita esas conexiones que hace unos años serían mucho más difíciles. Y Galicia pues no está exenta de ese riesgo, como tampoco lo está yo creo que ninguna región europea, sobre todo cuando hay un objetivo simbólico de la trascendencia que tenemos en nuestra tierra. No hay que alarmarse, pero hay que ponerse manos a la obra, no solo como en el ámbito policial, como decía antes, policial de seguridad e inteligencia, sino en este ámbito sociológico educativo que también le corresponde pues a Xunta, a diputaciones y a concellos, pues empezar a estudiar protocolos y aplicarlos contra radicalización, como se está haciendo en Ceuta, en Melilla o en Barcelona o en Madrid, ¿no? Estar preparados para enfrentar este desafío sociológico, que no policial, digámoslo así. José Julio, cuando hablas de Galicia como referente simbólico, entendemos que hablas de asistencia como templos, como puede ser la Catedral de Santiago, ¿no? Que se habló en cuanto se elevó la alerta, ¿no? Sí, sin duda, una de las estrategias de Daesh en esta expansión terrorista en Europa era atacar objetivos simbólicos, o es atacar objetivos simbólicos para captar más afiliados, es decir, para dar una imagen de victoria. Ellos pierden terreno en Siria e Irak, por lo tanto tienen que compensar esas derrotas militares con victorias en su propaganda, que mejor que atentar en símbolos occidentales laicos como París o como Bruselas, y hipotéticamente otros símbolos pues europeos occidentales, como puede ser en este caso pues en España Toledo, Santiago, Sevilla o Córdoba, ¿no? O Madrid, Barcelona, por grandes ciudades. Ese discurso está en las redes sociales islamistas y por lo tanto hay que estar atentos. Ha ido creciendo la presencia, las amenazas a España estos últimos 6 meses, eso es un dato cuantitativo que está en los informes de inteligencia, y por lo tanto hay que estar, pues ya digo, atentos como sociedad, ¿no? Insisto en esta idea, ¿no? Esto no es un tema del gobierno o de los servicios secretos, no, esto es un tema de toda la sociedad que tiene que hacer pedagogía democrática, integrar a los que vienen de fuera para que no se sientan discriminados, que no haya caldo de cultivo, y exigir con firmeza la apuesta por los valores democráticos, es decir, hay que vender las bondades de la libertad. ¿Cómo tú puedes ser libre y te conviertes en terrorista y radical? Es mejor vender los beneficios de la libertad y de la justicia y de los derechos humanos. Ese es el esfuerzo democrático que tenemos que hacer como sociedad. José Julio Fernández, como siempre, muchas gracias por tu tiempo y por tus aclaraciones. Muy buenas noches. Vale, buenas noches, hasta luego. Seguimos. Crearon una red de tráfico de drogas que se movía desde Asturias a Galicia. Sus protagonistas, miembros de los Ángeles del Infierno. La Guardia Civil ha detenido a 8 personas en la llamada Operación Triciclo, 2 de ellas en A Coruña y Lugo. Los arrestados en nuestra comunidad tienen 46 y 39 años. En los registros practicados fueron intervenidos más de 16 kilos de hachís, 8 de marihuana, armas de fabricación yugoslava, material para instalar una plantación de marihuana con capacidad para 1000 plantas y armas blancas prohibidas, además de 34.000 euros en efectivo. A los arrestados se les imputan delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, extorsiones, coacciones, lesiones, tenencia ilícita de armas y hurto. En la actualidad se calcula que forman parte de los Ángeles del Infierno entre 2.000 y 3.600 personas en todo el mundo. Sus orígenes se remontan a 1948 en Fontana, California. Un club de moteros al que se irían adhiriendo pandillas y club de bikers de la zona, siempre bajo un código de silencio que ha envuelto muchas de sus actuaciones en el más absoluto secretismo. Uno de sus símbolos más míticos y visibles, las Harley Davidson, su parche, las Dead Head, una calavera emblema que usan muchos cuerpos militares y paramilitares. Letras rojas sobre fondos blancos representan los colores del club. Al principio un grupo de inadaptados y delincuentes que iría prosperando hasta construir un imperio. En los 60, con el LSD moviendo dinero, se dedicarían a fabricar y distribuir metanfetamina. Sus eternos rivales, los mongoles, hispanos a los que se negó la entrada en Los Ángeles debido a su raza.
Precisamente los enfrentamientos con otras bandas los han hecho famosos. Su ex líder, George Christie, asegura que todo empezó con una pelea por una mujer que derivó en venganza y asesinato. Tiroteos en plena carretera, atentados en locales de la competencia o ataques en funerales de motoristas. El relato de Christie sobre las juergas salvajes que celebraban incluye sexo, alcohol, drogas y mucha violencia. Y los significados de elementos como los colores de las alas de sus tatuajes que suelen indicar sus conquistas sexuales más insólitas. Las reglas de admisión y conducta son estrictas. Pruebas y humillaciones para acceder al club, estrategias para burlar la ley, evitar detenciones y condenas y castigos ejemplares para cualquiera que traicione a sus hermanos. Desde su nacimiento, los ángeles del infierno han sido objetivo prioritario de la policía. El Departamento de Justicia de Estados Unidos los considera, más allá de un grupo de espíritus libres amantes de las motos, una verdadera organización criminal. Tiene solo 19 años, lleva 14 viviendo en Santiago y acaba de ser deportado a Paraguay, el país donde nació. Es la historia de un joven al que la aplicación de la ley de extranjería acaba de separar de su familia. A pesar de que lleva desde los 5 años en Galicia, donde se quedan su madre y su hermano, a él lo han expulsado y ya está en Paraguay. La razón: no consiguió un empleo. Su universo es este, de esta ciudad, de toda la vida, ¿no? Porque yo lo conozco de pequeñito, entonces su universo es este. Pero muchas veces pues denunciamos que se criminaliza a los inmigrantes, pues en realidad es esto, ¿no? Que una cuestión administrativa como es la situación irregular, que se debía poder resolver con una sanción económica, pues acaba generando pues un proceso de detención, de expulsión, y que esa persona pues llegue a un sitio, bueno, totalmente desconocido para él en realidad. Como si estuvieran desprotegidos realmente, ¿no? Es como si no se estuviera seguro de ninguna de las maneras. O sea, pensamos que sí, nos sentimos agredidos. Mañana accidentada la de este lunes en las carreteras gallegas. Un hombre fallecía en el concello pontevedrés de Meis tras salirse de la vía. Vecino de Armenteira, de 36 años, le dio tiempo a avisar a los servicios de emergencias, pero cuando estos llegaron a la zona, el joven ya había muerto. El coche se precipitó por un barranco. Fue localizado minutos antes del mediodía por un vecino de la zona. Metido en un desnivel de unos 5 metros, era invisible para los vehículos que circulaban por allí. Hasta el lugar se desplazó un helicóptero de emergencias con base en Santiago. El cuerpo de la víctima tuvo que ser excarcelado por efectivos del Parque Comarcal de Ribaduña. Y también en la provincia de Pontevedra, en Mos, resultaban heridas otras 3 personas, 2 de ellas graves, en una colisión múltiple en la que se vieron implicados 3 camiones de gran tamaño y un turismo. Debido al impacto, el coche acabó bajo el eje de uno de los tráilers. 2 de los heridos quedaron atrapados dentro de los vehículos. El accidente ocurría a las 7 de la mañana y provocaba importantes retenciones agravadas por el vertido de gasoil del depósito de uno de los camiones. De hecho, los servicios de emergencias tuvieron que instalar barreras anticontaminación. Como consecuencia de incorporarse un vehículo articulado a la circulación desde un estacionamiento, otros 2 camiones y un turismo colisionan contra este vehículo articulado. El resultado del siniestro son importantes daños materiales y 2 heridos graves. Las condiciones climatológicas han influido en el siniestro, toda vez que existía niebla densa, y al mismo tiempo uno de los conductores implicados nos ha arrojado un resultado positivo en nuestro analizador de drogas. Y más sucesos en la carretera. Un hombre ha fallecido esta tarde al quedar atrapado entre la cabina del camión que conducía y una pared. Sucedía en un vial secundario de Frions, en Ribeira. Los bomberos tuvieron que intervenir para rescatar su cuerpo. La víctima se salió de la carretera por razones que se desconocen.
Salva de cañonazos en La Habana para despedir a Fidel Castro. Este lunes arranca la semana de actividades, 7 días de luto en honor del comandante fallecido este pasado viernes a la edad de 90 años. El epicentro de las celebraciones, la Plaza de la Revolución, repleta de cubanos que hacen cola para rendirle homenaje. Sus cenizas reposarán aquí hasta mañana, cuando se prevé la llegada de mandatarios de todo el mundo para una despedida multitudinaria. Más sobre el fallecimiento, el rastro y la figura de Fidel Castro a partir de las 10 de esta misma noche en Vía V. Yo a Cuba le cantara una canción. ¿Podría ponerle un adjetivo? Dictador. Un símbolo revolucionario. Fue un gran dictador. Que fue bravo. Visionario. Pero un dictador en toda regla. Todo el tema de la importancia que tuvo durante la Guerra Fría y todo aquello, y la crisis de los misiles, todo eso sin duda yo creo que se va a recordar. E supongo que los cubanos lo recordarán durante muchísimo tiempo. Supoño que tamén se recordarán as cousas boas que fixo, como por exemplo a sanidade universal. Un referente de resistencia al imperialismo americano. Pretendió darle a los cubanos una Cuba libre y al final no lo consiguió. ¿Cómo cree que será Cuba a partir de ahora? No lo sé, había que ver cómo va a trabajar el americano ese. La presidencia ahora que tiene Trump en Estados Unidos me parece que no van a dar grandes modificaciones, al contrario, todavía se puede intensificar mucho más aún la situación en Cuba. Estados Unidos lo va a convertir en una isla turística a saco. La gente va a tener más libertad. Yo pienso que será más o menos más de lo mismo mientras esté ahí el hermano. Y yo creo que seguirá avanzando hacia mayor libertad. La pinta que tiene es que los que siguen allí que se van a resistir a que cambie el tema. Bueno, yo creo que no tendrán más remedio que ser aperturistas. Acuerdos sobre las reválidas de la LOMCE, sentados a un lado el ministro de Educación y enfrente las comunidades autónomas. La reunión ha terminado hace apenas hora y media con un acuerdo casi unánime en torno al borrador que introduce cambios en las evaluaciones finales de la LOMCE. Las reválidas de primaria y secundaria no tendrán valor académico y la de bachillerato será prácticamente un calco de la selectividad actual, pero con los contenidos adaptados al currículum de la LOMCE. Finalmente, los alumnos solo se examinarán de las 6 materias troncales de segundo y no de los 2 cursos de la etapa. Tampoco habrá ni preguntas tipo test ni prueba oral de idiomas. ¿Cómo unir las políticas de natalidad con las de creación de empleo en el rural? La Xunta apuesta por las casas nido, una especie de mini guarderías gratuitas. Política Social estrena este programa piloto con unas 30 casas repartidas por toda Galicia. Atienden a niños de entre 0 y 3 años en núcleos sin escuelas infantiles, son gratis para los padres y cada proyecto recibe varios miles de euros para reformas y mantenimiento. Eslaya es una aldea como tantas del rural casi huérfana del sonido de las risas de los niños, al menos de momento. Hola, benvidos a Brincadeira. Esto es a Brincadeira, una de las 30 casas nido impulsadas por la Xunta para atender a niños de hasta 3 años en el rural. Pareciera esto fue lo mejor que me pudo pasar hasta el día de hoy. Habla ilusionada del espacio, una vieja casa ahora llena de color. En realidad tuve que adaptar un garaje, porque esto era el garaje de la casa del cura, que no perdiera el ambiente de casa, de ser una casa. Les presento a Sofía, tiene solo 10 meses y ella será una de las primeras en estrenar esta casa nido. De primeras no me lo creía, porque digo, una cosa como esta en un pueblo tan pequeño en el que apenas hay niños, pero una vez que ves que se pone en marcha, esto es una ventaja increíble para mí, para mi mujer y para las niñas. Ahí le facilita la vida, ya no tendrá que hacer 4 viajes al día para llevarla a Ourense. Ahora Sofía se quedará muy cerca de su casa. Llevamos 2 cursos que no había transporte escolar. ¿Por qué? Porque no hay rapaces. La xuventud marcha, entonces, bueno, pues a ver si hay alguna forma de recuperar esto. Puede ayudar a muchas parejas, animarse a venir a vivir a los pueblos. A lo mejor es esto lo que tiene que pasar
para que pues crezca un poco la natalidad. Que si no tienes dónde dejar a tus hijos, lo primero que vas a hacer es irte a la ciudad. Layas es un ejemplo, otro en Castroverde. El mismo objetivo, facilitar la conciliación en el rural donde no existan estos servicios, con atención integral a los pequeños y gratuito para los padres. Os aportan a comida para os que se queden a comer e o material de higiene. Ofrecesis un servicio gratuito. Dispoñen dun horario de 8 da mañá a 4 da tarde. La Xunta subvenciona la adaptación de las casas nido en una experiencia piloto hasta el 2019 que pretende mejorar la conciliación, frenar el declive demográfico y facilitar el desarrollo local y, sobre todo, que las sonrisas de los niños vuelvan al rural gallego. Es una de las grandes compañías aéreas y hoy ha estado buscando personal en Galicia. En total van a incorporar a 500 personas en todo el país. A la prueba de nuestra comunidad se han presentado 120 candidatos. ¿Pero qué es lo que buscan exactamente? Ser mayor de edad, tener estudios equivalentes a bachiller finalizado o grado superior, poder trabajar en la Comunidad Europea, un alto nivel de inglés, saber castellano, porque nuestra compañía es de AOC castellano y por lo tanto están obligados a hablar el castellano, tener buena presencia y vocación de servicio y disponibilidad geográfica. Depende mucho de los días de vuelo que vueles, de las noches que pases fuera, pero más o menos estaríamos hablando cerca de unos 1.400 aproximadamente. Es mi sueño desde que era pequeñita el ser auxiliar de vuelo y nada, llevo formándome toda la vida para esto. Tengo 6 idiomas más los que quiero aprender a mayores y nada, el sueño de una vida. Estoy aquí para cumplir el sueño de una vida. Yo estoy en una carrera de traducción de idiomas, estoy orientado a hacer idiomas y la verdad es que tengo actualmente trabajo, pero vi que es una buena oportunidad para dar un pasito hacia adelante y poder mejorar un poquito. No tengo ninguna experiencia como azafata, pero siempre fue mi vocación, entonces ahora bueno, pues a probar, a ver si en Vueling tengo suerte y bueno, a conseguir un sueño, ¿no? Y hay muchísima gente, todos muy arreglados, todos muy guapos y la verdad es que da un poco de vértigo. Tengo competencia, la verdad, pero no dudo de los demás de su profesionalidad. Bueno, uno de los motivos y uno de los requisitos que exige Vueling es el tema de los tatuajes y piercings. En este caso, pues yo tengo 2 tatuajes visibles en las zonas que ellos consideran, entonces he preferido no perder el tiempo ni hacérselo perder a ellos y ya cuando no los tenga, pues tener la opción de poder volver y acceder a la compañía. Esta cosita pequeñita, pues mira, es una pena, pero bueno, dentro de 6 meses voy a volverlo a intentar. El formol lleva usándose en medicina desde finales del siglo XIX. Este compuesto químico se usa principalmente como conservante de muestras orgánicas y cadáveres. La Unión Europea advierte que es potencialmente cancerígeno y recomienda en una reciente resolución reducir su uso. Por eso, el Hospital de Lugo ya ha adquirido una moderna envasadora al vacío. Estudia las alteraciones que los distintos procesos o que las distintas enfermedades provocan en las células y en los tejidos. El motivo de utilizar menos formol ahora es por una resolución de la Comunidad Europea en la que insta a las instituciones, servicios y particulares a disminuir el uso del formol o bien sustituirlo por fijadores alternativos. Que antes se consideraba de paso del estado de la categoría de que puede provocar cáncer a la categoría actual en la que provoca cáncer. Entonces, bueno, pues eso, la Comunidad Europea insta a que cambiemos el método de trabajo y nosotros hemos optado por la disminución del uso. Y esto se ha logrado pues con la implantación de determinados equipos, tanto en quirófano como en anatomía patológica, así como la utilización de envases precargados con formol y con una barrera que impide la salida de los gases formólicos al exterior.
Susto en el colegio Pontevedrés de Campolongo. Eran las 9 de la mañana cuando unos 500 niños tenían que ser desalojados. Y es que se había declarado un incendio en la zona de la caldera del centro. Enseguida se activaba el protocolo y bomberos y policía local conseguían desalojar las aulas en 1 minuto 10 segundos. Según explicó el centro, las llamas se iniciaron por culpa de un aerosol que alguien dejaba sobre la caldera. La mayoría de los niños volvían a clase a los 40 minutos. El Ayuntamiento de Narón ha reprobado hoy al único edil de Eliximos Narón Electores por la utilización abusiva de medios municipales. Tega, PP, PSOE, BNG y Esquerra Unida han unido sus votos para censurar la actitud de Alfonso Casal, que ha mantenido diferentes conflictos con el gobierno local desde que llegó a la corporación en 2015. Casal cuestionó el trabajo del personal del concello. Los trabajadores, por su parte, denunciaron que el concejal ha incurrido en un uso desproporcionado de algunos servicios como las fotocopiadoras de concello. Operarios municipales retiran la madera del árbol que se desplomó en el Cantón Ferrolano. Sucedía ayer y hoy el alcalde de la ciudad, Jorge Suárez, lo ha atribuido a podas que se realizaron en la zona de forma poco adecuada hace 20 años. No se descarta que haya que talar algún que otro ejemplar. Vuelven a actuar en la provincia de Pontevedra las llamadas ladronas del abrazo. La policía identificó a 2 mujeres de origen rumano de 26 y 24 años acusadas de sustraer un anillo de oro con ese método. Abordaron a un hombre en la calle, le cogieron las manos y comenzaron a hablarle como si le conociesen. De esa forma le robaron el anillo. También es habitual que paren a personas que no conocen y les den besos y abrazos, mientras a su vez les roban carteras y joyas. El Popular ha concluido el cierre de 195 sucursales en todo el país, 13 de ellas en Galicia. De esta forma ha integrado su negocio en otras oficinas, una acción que entra dentro del plan de reestructuración que está llevando a cabo la entidad y que contempla el cierre en total de 302 oficinas, 40 estarían en Galicia.